Ahora su Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Puede que le suene un poco el versículo. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, en el nombre del Señor te damos gracias. En esta hora se ha leído tu palabra, Señor. Te pido que sea usted tomando dominio de mi vida, Señor. Que sea usted hablando por medio mío, Señor. La gloria es suya, Señor. En ningún momento permítame a mí robar su gloria, sino en todo momento la gloria es suya, Señor. Sea usted hablando, sea usted dirigiendo. Usted conoce cada corazón, Señor, y la necesidad de cada uno, y por qué usted hoy día ha decidido esta palabra, Señor. Padre, le doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Le invito a dar la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Este versículo, cuando Dios lo trajo a mi corazón, para mí es como el versículo más importante, no quitándole mérito a lo otro, pero es como el versículo que es como un evangelio en miniatura. Porque este versículo nos dice todo lo que es el evangelio en sí. Porque nos dice, primero nos habla de la inmensidad del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos habla de un Dios inmenso, de un amor. Imagínense, cuando se refiere al mundo, podemos ver el mundo como el mundo de pecado o el mundo con la cantidad de personas. Se calcula que al día de hoy por el mundo han pasado más de 700.000 millones de personas. Y mire la cantidad de amor que tiene el Señor para haber amado a más ya de 700.000 millones de personas. Es algo que normalmente este versículo nosotros lo usamos en la calle, lo decimos a la gente de la calle, y normalmente ese versículo no lo asimilamos para nosotros mismos. Es decir, el amor del Señor ha sido tan grande que en esos 700.000 millones de personas, fíjese que también estaba usted. Y dice, amó Dios al mundo, es decir, la palabra del Señor en el libro de Romanos dice que el Señor no hace acepción de personas. Y es más, dice en la traducción del lenguaje actual, Dios no tiene favorito. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, los amó a todos, no hizo excepción, no dijo, voy a amar a los judíos, voy a amar a los griegos, los amó a todos. Le amó a usted, le amó a mí, y no hizo ninguna excepción, amó al drogadicto, y le amó a usted, amó al homosexual, al que tanto se le critica a veces por ladrón. El Señor amó a todos. Y de tal manera que Dios, su único hijo, no habla de un Dios dadivoso, de un Dios que fue capaz de entregar a su único hijo. Le pregunto yo no tengo hijo, pero le pregunto a usted, ¿usted sería capaz de entregar a su hijo sabiendo que le van a matar? ¿Sería yo capaz de entregar a mi hijo sabiendo que le van a asesinar por otro? Pero nuestro Dios, por amor a nosotros, hizo eso. Y es tan grande nuestro Dios que habiéndonos creado y todo nos da la libertad, porque dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree nos da la decisión a nosotros, la libertad de elegir. No nos obliga. Siendo Dios, Dios podría decir, no, ya todos crean en mí, pero no es así nuestro Dios. No es así, no es un Dios autoritario, no es un Dios tirano como muchos lo quieren mostrar hoy en día. Y sabe que está hablando de que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero yo encuentro que el tiempo que estamos viviendo hoy día, y miren lo que le voy a decir, es un tiempo hermoso. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice en el libro de Romanos, y se lo quiero leer de la traducción actual, en el capítulo 5, en el verso 20 dice, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios le superó. La Reina Valera dice que donde hay mucho pecado, aumenta la gracia de Dios. El amor de Dios superó. Es decir, estamos viviendo un tiempo de enfermedad, un tiempo de pecado, porque la gente, viendo lo que está pasando, hace lo que quiere, no oye la voz de Dios. Hay maldad. Si usted ve las noticias hoy día, todo es asesinato, padre contra madre, hijo contra hija, violaciones, robos, ya nadie respeta a nadie. Pero ahí donde hoy día hay más pecado, donde hay más maldad,
El amor de Dios supera todo eso. Ese amor tan grande que nos amó a nosotros. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es nuestra vida eterna, conocer a Cristo, aceptarle, haber creído en Él. Como le decía, muchas veces este verso lo usamos para la calle, pero es tan grande, es tan poderoso lo que tiene estos versículos, porque no habla del Evangelio mismo, no habla de lo que Cristo hizo por usted y por mí. Que a veces nosotros no le tomamos el peso, a veces yo no le tomo el peso al sacrificio, al gran amor de Dios, que siendo Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener salvación. ¿Quién éramos nosotros? Unos pecadores, unos, con su permiso, disculpe la expresión, unos malditos que somos capaces de hacer hasta las bajezas como ser humano más grandes que se puede hacer. Caín mató a su hermano. O a ver, ya me confundí, pero Caín, ¿me escuchás? ¿Me oigo? ¿Se escucha? Se cayó la conexión. ¿Me oigo? Que se me cayó la conexión. ¿Me oigo? ¿Ahí sí? Ahí volvió la imagen. Sí. Bueno, dicen que cuando hay bendición, se me había caído la internet a mí, pero lo importante, como les decía, a veces el ser humano es capaz de hacer la bajeza más grande. Y Dios nos mandó a su Hijo por amor a nosotros y lo envió no para condenarnos, porque hoy día muchos están hablando de un Dios de condenación, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y aquí cuando se refiere al mundo, se refiere a nosotros, para que nosotros seamos salvos por Jesucristo. Pero para que nosotros elijamos, porque el que en Él cree no es condenado, y el que no creyó, como digo yo, solito se condenó. Pero no es que no haya tenido la opción, porque Dios nos está dando hasta el día de hoy la opción, porque estamos en un tiempo de gracia, estamos en un tiempo donde está abundando y recontraabundando la gracia de Dios. Es algo que nosotros no nos damos cuenta, hermano. Es algo que nosotros no nos damos cuenta cómo el amor de Dios está hoy. Como lo decía aquí la palabra del Señor. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Sí, el pecado se hizo fuerte, abundó el pecado. Y abunda el pecado de sobremanera. Pero el amor de Dios superó eso. La gracia de Dios está recontraabundante, porque el amor de Dios, de ese Jesucristo que murió ahí en la cruz, que llevó una cruz, en una cruz que tenía su nombre, que tenía mi nombre, que tenía el nombre de cada uno de los 700 mil millones, y quizás cuánto más falta que nazcan todavía hasta que el Señor venga, puso el nombre de Jesucristo, y Él nos redimió, y Él nos salvó. Y esa es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros, que valoremos el amor que tiene Jesús por nosotros. Normalmente, como le digo, un versículo que usamos en la calle cuando predicábamos, prácticamente todos los domingos se recita ese versículo. Y yo creo que debe ser uno de los versículos más recitados. Pero usted se ha dado cuenta la manera que le amó Dios a usted. Ese Dios que es inmenso, porque este versículo habla de la inmensidad de Dios, habla del amor de Dios, habla de la gracia de Dios, de la vida eterna de Dios. Este versículo encierra el Evangelio, es como quien dice el versículo de la zona cero, porque Jesucristo le amó de tal manera que nos llenó de amor y nos dio esa vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Conocer a Cristo. Y como decían en delante la pregunta, conozcamos al Señor. Llenemos la copa, llenemos ese cuerno. A veces nos cuesta, sí, a todos nos va a costar. Pero el Señor nos dice hoy que le conozcamos, que Él es la vida eterna. La vida eterna, yo aprendí algo, una vez escuché algo tan hermoso. La vida eterna yo no la comienzo a vivir cuando yo muera. O cuando sea el rapto.
o cuando el Señor venga la segunda vez. La vida eterna yo la comienzo a vivir cuando acepto a Cristo en mi corazón. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, llegó la vida eterna a mi vida porque llegó Jesucristo a mi vida. Depende de usted, como decíamos de Nati, la mayoría dijo, depende de nosotros que esa vida eterna se mantenga. Pero Jesucristo es nuestra vida eterna. Que Dios le bendiga. No sé si mi hermano Freddy está o si no el pastor toma la reunión.